Señor representante de la Cámara, José Alberto Tejada, casi ya buenas noches. ¿Cómo está usted? Lo veo un poquito agripado. Sí, un poco agripado, pero estoy bien. Un saludo para la audiencia en televisión y en redes que nos está siguiendo. ¿A usted le gusta que la gente se entere del trabajo parlamentario? Claro que sí, debe enterarse. Y en esa forma de enterarse, ¿por qué no comenzamos contándole a la gente qué ha pasado con las reformas, los proyectos de reforma que el gobierno ha planteado? Hubo esta semana una denuncia muy delicada de que la reforma laboral se presentó sin la firma de todos los ponentes. ¿Qué sabe usted sobre eso? Son errores de procedimiento que a veces se pagan por inexperiencia de los propios congresistas, pero también por afanes operativos y administrativos. Esto ya había pasado cuando se radicó la ponencia de la reforma de salud, pasó algo similar. No lo hicieron correctamente y hubo que volver a barajar y se aplazó un día mientras se corregían esos vicios de procedimiento. Y aunque la gente no lo comprende fácilmente y dice, pero ¿por qué tanta parafernalia? La técnica legislativa, uno lo va aprendiendo aquí, es muy, muy delicada. O sea, si tú votas algo, una moción, y te pedían o debía ser nominal es que cada quien cante su voto, y lo hicieron como voto colectivo, eso le puede generar un vicio de constitucionalidad, y por más que hayamos hecho debates interesantes, se pueden perder en los exámenes que la Corte hace. Bueno, pero estas cosas que usted llama que no son importantes, que sí hacen perder un tiempito, que no es mucho, justo no va en contravía de lo que el presidente Gustavo Petro quiere, acelerar el proceso legislativo de esas reformas para que salgan rápido, y esto hace que comiencen a perderse los días justo por eso, y estamos ya a un mes prácticamente de cerrarse la legislatura. Sí, claro, nosotros vamos hasta el 20 de junio y hoy es 16, 17, hoy es 18 de junio. O sea, esta semana comenzó el 16. Sí. No, 15 lunes. Lunes 15. Bueno, Lunes 15. estamos a un mes y un día. Eso, estamos a un mes y 5 días, que ya han pasado 4, porque ya hoy es 18. Entonces, sí está corriendo el tiempo en contra. Además, desestabilizó mucho la tensión que hubo en la coalición con los partidos que han estado apoyando al gobierno hasta ahora, y ese volver a encajar no ha sido tan fácil. De hecho, el Partido Liberal, ustedes saben que ya se declaró también partido independiente, el Partido Conservador también. El único que sigue sin definir es el Partido de la U. Pero ya la U mostró los dientes. Claro, por eso, es el único de los tres que todavía no le ha dicho al gobierno, me voy para el otro lado. Pero uno debiera pensar que si la negociación no es muy fina, eso va a pasar. Especulemos un poquito. El declararse independiente no significa declararse en oposición. Y los liberales están en la independencia, pero ya 21 parlamentarios están intentando tumbarle las patas al trono del gran emperador César Gaviria. Luego ellos es muy probable que continúen respaldando las reformas de Gustavo Petro. Bueno, yo no conozco las intimidades del Partido Liberal, pero a mí me parece que no hay que cantar victoria tan fácil, porque esos andamiajes del poder en los partidos llamados tradicionales están muy bien cosidos. Y si César Gaviria hoy funge como el gran jefe, el único jefe del partido, es porque tiene un respaldo evidente o solapado de muchos de la bancada parlamentaria. Y aunque hay otros de la bancada parlamentaria que se han declarado en abierta desobediencia, habría que mirar si les alcanza para mantenerse en abierta desobediencia. Y además, no se nos olvide que quien no es el ministro del Interior, Fernando Velasco, hace parte de lo que uno llamaría la otra tendencia, la que no es Gaviria. Pero el hecho de que el ministro esté en la otra tendencia no nos da garantía de que el Partido Liberal va a votar con el gobierno.
Eso de votar con el gobierno, ¿no está ahí implícito las renuncias protocolarias que ha pedido el presidente primero a los ministros, después a los viceministros, con todos los institutos descentralizados que estaban en manos de los partidos tradicionales? Sí, ahora estas renuncias protocolarias, yo particularmente esperaba que se hicieran comenzando año. Antes se han durado mucho, porque es que este gobierno llegó con una bancada parlamentaria que, así sea minoritaria en las dos cámaras, es una bancada importante. Y la queja de todos los parlamentarios es que el gobierno le ha dado gobierno en los territorios a todos los demás parlamentarios de todas las demás fuerzas, pero a los parlamentarios de la bancada del gobierno no ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Alguna vez yo escuché que Petro decía: es que a mí me da miedo que ustedes comiencen a hacer lo mismo que hace la clase política tradicional, y es irse a negociar y a... Perdón, representante, como decía mi abuela, el que nace pa' malo no reza desde chiquito. Y si con poder o sin poder quieren pactar con el demonio, lo hacen. Así es, yo coincido con su apreciación. Estamos esperando que ahora comiencen a organizarse. Es que uno como parlamentario no es que esté siendo clientela, es que uno necesita tener en el territorio unos espacios donde uno pueda comenzar a ejercer gobierno. Entonces, que a mí me ofrecen, por ejemplo, un cargo en un instituto, Fondo del Ahorro, o el SENA, o Invías, ¿yo qué hago? Dentro de la gente que conozco y que me ha apoyado y que ha apoyado este gobierno, pues yo digo: Guillermo, tú tienes el perfil, te candidatizo, y obvio, que cumplas todos los requisitos, nada impuesto de mala manera. Eso te comienza a dar gobernabilidad a ti, y la misma gente comienza a sentirse representada. Sí, ahí es donde yo siempre he visto que el presidente Petro ha fallado terriblemente con su gente, y es que usted fue respaldado por la muchachada y ha tenido quizá la votación más importante en toda la historia del Valle de Cali, y la muchachada lo respaldó pensando en que como usted enfrentó todo el estallido social y le salvó la vida a más de uno, entonces también esta era la posibilidad de que usted les diera un empleíto o alguna cosa. Todo eso se está frustrando. ¿Qué piensa usted de esa falta de ayuda del presidente Petro frente a sus representantes, sus senadores? Yo no sé si esa es falta de ayuda del presidente o de la cohorte que está en torno a él. Eso pues uno no lo sabe, porque llegar a Petro, hay que decirlo con claridad, no es fácil. Yo, por ejemplo, yo con Petro, así, face to face, persona a persona, no hablé en campaña. Ahora he hablado unas 5 o 6 veces, pero en reuniones de bancada, pero no una reunión personal. Entonces uno no sabe si es que ese anillo de seguridad que tiene Petro en su entorno más inmediato cierra esas opciones, pero estamos esperando que se comiencen a abrir, más sin que ahora ya hay un conato de ruptura con los partidos y fuerzas tradicionales. Bueno, está con nosotros un colaborador de todo su trabajo, de su UTL, que es Ignacio. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, representante, a todas las personas que nos están mirando a esta hora por el Canal 2. Cuando usted menciona el hecho de la ruptura y de un poco ese problema para llegar al presidente a través de sus ministros y del equipo de trabajo directo de él, también se pone a pensar uno cómo en las elecciones que se aproximan para octubre, cómo se va a trabajar esa bandera de la Colombia humana, del pacto histórico en los territorios. ¿Usted cómo mira en Cali la cuestión para la elección de esas listas que se quieren sacar, o los candidatos que saquen adelante el proyecto del pacto histórico? Esa es una muy buena pregunta. Mire, yo creo que Petro lo ha dicho, él lo ha dicho en múltiples escenarios. Petro tiene claro que el gobierno no se hace solo con un sector de la izquierda, y menos un sector radical, no. Petro nos lo ha dicho en varias oportunidades, antes en campaña y después ya siendo electo, que lo que hay que buscar es un frente amplio donde si hay alguien que fue del centro democrático
y hoy quieren apostar por apoyar el gobierno de Petro, ¿qué le decimos? Que no, que pues está untado de la hostia del diablo, que no porque es un mafioso, que no porque es un paramilitar, que no porque es un asesino. No, yo conozco mucha gente alineada con el Centro Democrático que son personas honorables, tienen su afecto y sus ideas cercanas a Uribe y su entorno, pero de ahí a uno acusar o señalar que esas personas del Centro Democrático, Cambio Radical, Justo y Libres, Mira, etcétera, son deseables, hombre, es seguir en ese discurso, es seguirnos devolviendo a la prehistoria de este país. Hoy necesitamos, yo no sé si una izquierda, pero en todo caso, unos grupos políticos progresistas, alternativos, más propositivos, que entiendan que la política no es blanco y negro, la política es blanco y matices a lo negro. A mí me preocupa, así usted me piense que soy muy radical, pero a mí me preocupa esa gente que sin tener una identidad ideológica está muy cerca a los presidentes. Uno no puede olvidar la cercanía de Pinochet con Allende, no puede olvidar la cercanía de los generales golpistas con Perón y con la esposa de Perón. Entonces, uno sí se preocupa muchísimo. Yo, que conozco, que me gusta leer la historia latinoamericana de los últimos 100 años, uno sí encuentra un peligroso grado de esa cercanía, puede terminar siendo muy, muy peligrosa para los intereses de otras personas y no del pueblo que eligió a Petro. Usted tiene razón si estamos hablando de los Pinochet, de los Videras, es decir, de personas que desde esos partidos han ejercido poder y tienen todavía poder convocante. Yo estoy hablando de la gente común y corriente. Por ejemplo, yo tengo en mi familia una sobrina que es uribista y ella es una ejecutiva de una empresa y mi sobrina es trabajadora, nunca se ha puesto a hacer nada indebido, no insulta a nadie, pero ella dice: yo quiero mucho Uribe. Yo no me puedo poner, yo intenté en la campaña decirle: venga, ayúdenos, denos el voto. No, yo te quiero mucho, y de hecho me dio el voto a mí para el Congreso, pero no dio el voto a Petro, y me lo dijo: yo voto por ti para el Congreso, pero no voto por Petro. Eso no la hace ni mala ni buena, eso la hace diferente, y Petro nos lo dijo en varias oportunidades y lo sigue diciendo. Si usted lee o escucha entre líneas sus discursos de balcón y sus discursos cuando va a hacer cualquier tipo de anuncio, él ahí siempre está hablando de que hay que llamar la voluntad de diferentes fuerzas políticas, de diferentes visiones, porque es que si no, ¿dónde vamos a ir? Entonces, de manera, primero que todo, yo pregunto, yo le pregunto a mucha de la gente que hoy dice yo soy de derecha o que dice yo soy de izquierda, ¿saben mejor qué es? Les aseguro que no saben. Y en el siglo XXI yo creo que ya no, ese discurso no es. No, ese es un discurso que quedó muy asentado en el siglo XIX, producto de la Bastilla. Bueno, pero es que Colombia está en el siglo XVIII políticamente hablando. Y tan es así que cualquier político reformista de derecha, por ser reformista, ya la gente lo va calificando como el guerrillero o el casi guerrillero. Pero piense, hágase la pregunta: ¿y qué explicación tiene que tengamos a Petro el presidente? Algo ha pasado en el alma nacional. No se puede decir que estamos en el siglo XVIII. El país se cansó de la politiquería. Lo que sea, tú puedes decir que se cansó, tú puedes decir que comenzaron a despejarse muchas comprensiones. Tras la entrega de las armas por parte de las FARC, esto se abrió. Pero el país nacional ya entendió que no se puede seguir en esa posición de que o estoy con o estoy contra. No, hay que abrir, y se abrió un espacio. Ahora lo que necesitamos es que Petro haga las cosas. El gran desafío ahora no es que Petro llegó. El gran desafío hoy, después de 9 meses de estar en el gobierno,
es que Petro, con su liderazgo y con su entorno, logre comenzar a poner la máquina que genere movimientos sobre las propuestas más emblemáticas del cambio del país. Bueno, tan es así, en eso sí tiene toda la razón. Esta semana, que ya está terminando, Paloma Valencia se identificó con el tema Petro y la paz total, y entre los dos se encontraron las posiciones para señalar al ELN como irresponsables que no entienden la buena voluntad, y lo dice Paloma, palabras más, palabras menos, dice: el presidente les está tendiendo la mano. Y bueno, eso fue interesante, que una persona de tanta derecha haya tenido, y bueno, está también José Félix Laforí en la comisión, eso también es importante. Ibas a decir algo. ¿Qué es lo que le preocupa del ELN? Que no podemos, ni el gobierno ni la sociedad civil colombiana, ni tampoco los militares, podemos caer en el error, que es a lo que el ELN nos quiere llevar, de hacer una paz militar, sea una paz de fusiles. Eso es un saludo a la bandera, y mañana o en 15 días o en un mes vamos a tener otros grupitos haciendo de las suyas en los mismos territorios. Necesitamos llevar el Estado a esas regiones. Si Petro, de la mano con el comisionado, con el estamento militar, por ejemplo allá en la zona de Tarra, donde los herreros tienen mucha presencia, identificar que en 5 veredas hay que hacer los puentes, pues que pongan los militares, los ingenieros militares a hacerlo, pero ya. Eso no es de anuncios, eso es haciéndolo ya. Y si de pronto se necesita construir 1 o 2 escuelas, Centros de salud, lo que estamos esperando a licitaciones con terceros para que vengan y hagan la fama leche hasta de pronto lo roben. Eso es pues del ejército. Venga, vamos a hacer este centro de salud, vamos a hacer. Pero ahí viene otro problema. Y disculpen el término, los retrógrados del ELN van a respetar la vida de los ingenieros militares. Claro que no. No, pero ahí tenemos que llegar como Estado con una ala militar a cuidar a nuestros militares que están en ese propósito pacifista de meter el Estado social a esos territorios, y por el otro lado que la sociedad civil se alinee con los militares y con la policía, y no como Seremos, que también lo dijo Petro. Petro lo dijo ya hace varios meses. El gran desafío de este gobierno es quitarle la conexión al ELN y a estos otros grupos subversivos con la población civil. Porque la gente, si el ejército está y te defiende la gente, porque no hay Estado, la gente ¿a quién recurre? Pues a ese guerrillero. Pero si somos capaces de llevar, mire, Colombia estaba lleno de batallones de alta montaña. ¿Para qué ha servido? Para que chupen frío como un berraco en las páramos. Yo he ido a muchas partes del país y me he encontrado con batallones de alta montaña que lo único que hacen es guardia y estar allí entre unos sacos de trinchera y con unos fusiles esperando a ver. Una confrontación temporal. Claro. Que nunca se da. Bueno, se dio en el batallón de montaña número 1, que es el de Sumapaz. Por cierto, que ahora tenemos que tocar ese tema porque Sumapaz no puede volver a caer en manos de la guerrilla. Y está cayendo. Claro. Está cayendo. Por fortuna la comunidad le pidió a las FARC mucho antes del proceso de paz de Santos. Yo le hice un trabajo de recuperación de memoria histórica del Sumapaz. Y la misma comunidad le dijo: no más guerrilla aquí, no queremos que se lleven nuestros jóvenes, no queremos que se bombardee las escuelas porque ustedes están haciendo aquí presencia o porque se atrincheran en los colegios y en las escuelas. Y las FARC se fue. Ahora con Iván Mordisco esto es terrible, es muy grave que vuelvan a tomarse el Sumapaz. Claro, y yo estuve en esto de una reunión con la alcaldesa de Bogotá y esa fue la preocupación que nos manifestó. ¿Cómo hacemos para vender Sumapaz, que ya estaba relativamente recuperado? Totalmente recuperado. Y ahora ha vuelto a volverse un verdadero galimatías para la administración distrital y para las gentes. Ya los cultivos no bajan, ya la leche no baja. El cuidado del río Bogotá, que ya habían grupos de guardianes
que están haciendo una experiencia muy grande, ya no lo pueden hacer porque están en manos de los mordiscos y de los helenos y de toda esta gente. Entonces, por ello yo digo, la única fórmula, y en eso sí hay que invertir plata, y convocar a la nación colombiana, es donde estén ellos, tiene que llegar el Estado con la sociedad civil. Ellos van a ponerse bravos y van a sacar el arma y posiblemente van a matar a algunos. Pero yo creo que los indígenas en el Cauca nos han dado una prueba de cómo ellos lograron. Yo conocí el caso en el Cauca de cómo los tenían acorralados y los indígenas un día dijeron, no más, ya se van de los resguardos, y se generó un enfrentamiento muy grave, pero lograron sacar a las FARC en su momento de esos territorios. Aquí tenemos que meter el Estado, no las armas, sino los militares únicamente. Hubo una historia muy linda, perdona que te interrumpa, hubo una historia muy bonita que pasó en un pueblo. Yo he ido varias veces a ese pueblo en las selvas del sur de Bolívar, que se llama Micoaomao, y ese es corregimiento del municipio de Morales, y allá no fueron ni indígenas ni nada, allá fueron colonos que un día llegaron, informaron su pueblo, comieron Micoaomao porque era lo único que había, y de ahí el nombre. Y ellos un día le dijeron a los violentos paramilitares, guerrilla, ejército, no más, se van, y se pusieron una rebeldía contra la guerra y los sacaron sin más argumento que la palabra y la inteligencia. Y ellos, tanto que en Morales les dice que son los locos del mundo, porque ellos se inventan cualquier cantidad de cosas y viven en paz. Es eso. Claro, eso es lo que hay que hacer, pero no solo allá, en muchos sitios del país. Y que claro, siempre estén acompañados de la fuerza militar y de corrección. Y ahí yo creo que juega una parte fundamental de estas negociaciones a gran escala, y es donde yo como gobierno y ustedes como cúpula, digamos, del ELN, podemos pactar unos mínimos de atención y de respeto que puede que se rompa en algunas partes, pero que va a dar un margen de ganancia grande para que se entre con cierta garantía a esos espacios donde no se ha podido entrar. Yo creo que con el ELN no hay posibilidad de negociar. A mí me da pena, pero yo creo que hacer el ELN y a estos grupos hay que someterlos. En entrevista que publicó CMI el lunes de esta semana, William Parra lo entrevista a Pablo Beltrán y dice que ellos están en capacidad de ordenarle hasta el más escondido de sus guerrilleros para que si se dice alto el fuego todos paren. Eso, con todo el respeto a CMI, a mi amigo William y al comandante Beltrán, eso yo no lo creo. Ellos no tienen poder de mando. Que era monolítica, lo va a hacer el ELN, que es un ejército federado. En Jericó, el frente del ELN que está en Jericó, parecen mafiosos de esos que acabaron de coronar un viaje. Claro. Y esos están embambados, llenos de oro, y pobres las mujeres de allá, porque es a las buenas o a las buenas. Pero y entonces, representante, ¿qué hacer con las negociaciones actuales? El esfuerzo que se está dando, ¿hacia dónde dirigirlo o redirigirlo? Ya lo dije. ¿O qué hacemos con eso? No. Danilo Paz y todo su equipo deben seguir haciendo la negociación. Hay que montar otro Danilo Paz u otros Danilos Paz que simultáneamente vayan negociando con los comandantes guerrilleros, ¿sí? Y de las bandas y todo eso. Aquí vayamos montando la estrategia de cómo penetra el Estado en sus territorios. Es que eso es lo que no se ha hecho. En Colombia nunca el Estado ha llegado donde se hacen acuerdos de paz, porque aquí se ha considerado que la paz es un problema de fusiles. Eso es lo menos importante a la hora de la verdad. Cuando usted ya empodera a la comunidad y la comunidad comienza a ver a su ejército y su policía que está del lado de ella y no atropellándola, entonces la comunidad comienza a mirar aquí a este señor del ELN o de otro grupo, como que, no, yo aquí tengo mi coteja, digámoslo así, pero esa coteja no puede quedar simplemente para defenderla militarmente. Vamos a hacer cosas, vamos a construir, abrir carreteras, a poner puentes militares, a hacer centros de acopio, a hacer escuelas, a hacer centros de salud, a traer, a sembrar cultivos, a crear canales de comercialización. Hay muchas, y ahora con la tecnología cibernética y digital,
Eso, por ejemplo, el Estado ya tendría que hacer una gran inversión, pero ya, eso no es para anunciar para 3 años. En todo vereda y corregimiento de Colombia debería existir la conexión a Internet. Ah, que es que es muy costosa. Pues, ¿y qué hacemos? Es más costoso tenerlos aislados. Si no podemos llevarla por la vía de las telefónicas que tenemos, pues cojamos el satélite. Pero mire la influencia de toda la insurgencia en las zonas marginadas que ya tenían ese desarrollo. En Vistahermosa, en el Meta, por ejemplo, las tropas de Iván Mordisco ordenaron apagar las antenas de internet. Volvieron al siglo XIX, XX, en un retroceso dolorosísimo, porque ellos no lo permiten. Y lo apagaron porque no había ejército ni policía. Claro. Ese fue quizá el peor error en el proceso de paz de Santos, que una vez desocupada la insurgencia desocupa esas zonas, entonces quienes entran son los paramilitares y las multinacionales. Acordémonos de cómo en la Macarena las multinacionales comenzaron a explotar petróleo ahí a 20 kilómetros del mejor río del mundo, el río de los 7 colores. Entonces, y fue la comunidad la que se emberracó, y eso le costó la vida a un poco de gente por haberse emberracado y haber protestado. Y uno dice, ¿y dónde estuvo el Estado después de que esta gente desocupó? ¿Quién copó esas zonas? Pues el paramilitarismo. Y eso fue grave. Desde lo político, que es el espacio que está hasta ahora en la Cámara de Representantes, ¿cómo garantizar eso? Yo le digo por qué. En el plan de desarrollo, ahorita que usted toca el tema de la conexión y del uso del internet y la necesidad para las veredas, había un artículo que de alguna manera establecía que se podía el Estado utilizar las redes que ya existían de las empresas privadas, Claro, dígase Movistar, para llegar a esos territorios a través de esa infraestructura que ya está instalada, y se cayó. Entonces, ¿cómo desde lo político también se debe entrar y aportar para que el gobierno en su ejecutoría tenga las herramientas para materializar estas estrategias de llegar a la comunidad? Mire, el Estado tiene una mano muy poderosa. Por chiquito que sea el país, el Estado en cualquier lugar del mundo tiene una mano muy poderosa. El asunto es si definimos que esa mano poderosa venga a avasallar, en este caso a los privados, para decir, bueno, esto se hace o se hace y se hace así, o si tiene cintura para entender que allí, imponiendo no se logra nada y negociando se pueden lograr mejores cosas. Ya sé que habrá gente que dice, no, pero ¿cómo así? En vez de darle oportunidad a las multinacionales, de que sigan preguntando, esa es la realidad. ¿Qué hacemos en Colombia? El tráfico de internet lo manejan 3 redes multinacionales, no tenemos más. Y los poquitos que hacen internet veredal se pegan de esas 3, porque les compran una pequeña empresa que vende internet a las fincas y a las casitas de una vereda, le compra Claro o a Movistar o a Tigo o a una de esas o a WOM un paquete de 1000 gigas, por ejemplo, y eso le da para tener 500 derivados, pero finalmente es Tigo o es Movistar el proveedor. Entonces la política es, creo yo, un espacio en el que uno siempre tiene que entender que nunca se gana completo. El que quiera ganar completo, que se quede en la guerra, porque mata y ya gané, yo lo maté a usted, entonces yo ya gané. Pero si estamos hablando de política, hermano, me toca ceder para poder que usted me ceda, y yo tengo que buscarles un fin mayor, un objetivo superior, y en este caso es el del país que queremos dibujar. En ese sentido, hay una estrategia del gobierno actual que a mí me parece, no sé cómo entenderla, a ver usted qué opina. Se viene la licitación del 5G en Colombia, ¿ya? Que es pasar de esta tecnología del 4G al gran salto del 5G, que supone que es el futuro tecnológico. Y desde el Ministerio de Tecnología ya se está planteando la posibilidad de sacar una licitación que tenga criterios diferenciales. ¿En qué sentido? Para que el mayorista en Colombia, el que tiene la mayor capacidad tecnológica, que pues todos conocemos cuál es, de los operadores de internet, entre a participar
pero no entre ganando, sino que entre con unas condiciones más complejas por su posición mayoritaria. Entonces, ¿usted lo mira como algo positivo o negativo, teniendo en cuenta esa necesidad de expandir el Internet y garantizar esa conexión en todo Colombia? Claro, y eso en la economía se maneja vía leyes antimonopolio, ¿sí? Compensaciones de mercado que dan empresas que, así no sean monopolios, tienen un porcentaje importante del mercado de consumidores o el mercado territorial. Allí, ¿qué hacemos? O los despachamos para que se vayan, o le digo, venga, hagamos un acuerdo aquí. Yo insisto, cuando uno se mete a la política, uno se mete a la política con un verbo siempre. El verbo se llama negociar. El político que no entienda que el verbo principal de la política es negociar, está perdido. Ahora, habrá quien me diga, no, ¿ustedes negociar qué? Ampones todos, negociar plata. No, negociar intereses. Si los seres humanos somos seres incompletos y por lo tanto interesados. Yo no puedo pretender que usted a mí, yo soy una empresa dominante, una importadora, por ejemplo, de lentejas, que es un cereal que se importa mucho en Colombia. Entonces yo mañana, como gobierno, le digo, usted está obligada a de ese 100% que importa, el 50% pasármelo a mí, porque yo soy Estado. Ahí usted casa una pelea del toche como ya madura. Eso lo lleva a la OMC, eso lo lleva a los tratados de libre comercio. El mundo está interconectado. Pero si yo vengo y le digo a usted, venga, sentémonos. Deme un momento, por favor, señor representante. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con la explicación. Mire, el tema de la reforma es un tema que particularmente yo creo que todavía está bastante confuso, porque aunque el gobierno ha querido ponerle la dinámica para que salga, hombre, es que faltan 20 días prácticamente, ¿sí? 20 días, 25 días para cerrar esta legislatura, y yo creo que las 3 reformas requieren debates sesudos. Por ejemplo, el martes de esta semana citamos al ministro de Hacienda, citamos al director del Banco de la República y al director del Comité Amplio de la Regla Fiscal en la Comisión Tercera. ¿Para qué? Para que nos expliquen los costos fiscales y la viabilidad de las 3 reformas desde el punto de vista del presupuesto general de la nación y desde el punto de vista de la regla fiscal. Para quienes no están familiarizados con estos temas que son muy técnicos, la regla fiscal es algo así como un indicador que el país ha decidido tener de la mano entre el Congreso y el gobierno para que el déficit fiscal nunca supere un cierto límite, un cierto porcentaje. Eso es como cuando usted en su casa tiene un ingreso
determinada. Y entonces en la casa usted no le pone regla fiscal a esos ingresos. Y en una semana se comen lo del mes. Y cuando usted va a ver, no hay plata ni para pagar el transporte de los hijos, o para terminar el mercado de fin de mes, o para pagar los servicios públicos, porque todos se lo comieron rapidito. O se endeudaron sobredimensionaron algo. Eso es una regla fiscal que el gobierno la tiene, y Colombia ha sido quizás el país de América Latina más serio, más juicioso históricamente en el manejo de reglas fiscales. Entonces eso, hoy el máster nos explicaba que, por ejemplo, en el caso de la reforma pensional, el gobierno habla de 4 pilares, y el primero, el contributivo, dice que sea hasta 3 salarios mínimos, que todos los colombianos contribuyamos para que nos jubilemos o nos pensionemos en el fondo de Colpensiones, asumiendo Colpensiones la mesada pensional que queremos cotizado hasta 3 salarios mínimos. Yo le pregunté al doctor Velasco, porque él decía, no es conveniente que sean 3 salarios mínimos, es conveniente que sea un salario mínimo. Yo le dije, ¿por qué? Si el temor es que los otros 2 salarios mínimos se los coma el gobierno, porque algunas gentes de oposición han dicho que el gobierno que quiere es apropiarse de la mesada pensional y comérsela en gastos de funcionamiento o de inversión. Yo le decía, no, esa plata se puede llevar con un mecanismo restrictivo a unos fondos especiales que no, van a ser contingentes siempre, para que quede allí como colchón. Pero dijo algo que a mí me parece muy razonable. Téngase en cuenta que en el fondo de Colpensiones, que es un fondo de prima media, que es un fondo cruzado de solidaridad, cuando el Estado, para que tú tengas tu mesada pensional, termina aportándote a tu mesada más o menos entre un 35 y un casi 50% de lo que vas a devengar en la mesada pensional. O sea, lo que tú has aportado no alcanza a darte la mesada de 2 millones, por ejemplo. Entonces el Estado, con cuentas del presupuesto general, tiene que decir, bueno, si Ignacio va a tener una mesada pensional de 1.900.000, yo Estado le voy a aportar esa mesada 700.000 pesos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, al hacerlo de menor tamaño, de un salario mínimo, los colombianos que van a pedir esa mesada y ese subsidio no van a ser el 89%, que es lo que hoy dan las cifras, sino apenas un 65%. Entonces esa diferencia de casi 30 puntos le genera un colchón de tranquilidad fiscal a las cuentas públicas. Son temas muy técnicos, pero hay que explicárselos a la gente. Y además con un valor menor, porque si usted a los que les va a cotizar obligatoriamente son de un salario mínimo, usted a esa población del 63% lo va a pensionar sobre un salario mínimo. Si usted la alza al 2, al 3%, a 2 a 3 salarios mínimos, ya ese mismo subsidio que eventualmente el Estado tendrá que dar va a ser igualmente, va a crecer proporcionalmente a las personas que hayan cotizado por sobre ese salario mínimo. Correcto. Y entonces eso nos va a llevar a tener fondo pensional y Colpensiones y fondos privados, que pueden ser fondos privados, o yo me atrevo a decir, el Estado mío podría crear unos fondos especiales, que ya no son de prima media, sino que son fondos de ahorro puro y duro. Yo, como hoy, que usted ahorra en Porvenir, y era lo que ahorró. Porvenir no le puede un paso de ahí. Entonces, es tener esa plata allí, pero la maneja Colpensiones en un mecanismo adicional. En el caso de la reforma laboral, a mí me mortifica mucho la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral está pensada con la lógica de la economía del siglo XX y está pensada con la lógica de los contratos de trabajo del siglo XX. Y de un contrato estable y permanente para toda la población. Correcto. Entonces, mire usted las cuentas. Colombia tiene hoy aproximadamente unos 22, 23 millones de personas, población económicamente activa. De esos 22 millones, 10 millones tienen empleo formal. 10 millones. Los otros 12 millones son cuenta propia, son informales, son el ambulante, el que va a sobrevivir. Y la reforma laboral
eso no lo está mirando. La reforma laboral está muy focalizada en los 10 millones que ya tienen trabajo. Yo no estoy diciendo que no se cuide la estabilidad de esos 10 millones, pero no puede cuidarse solamente esa estabilidad. Tenemos que pensarnos qué le podemos ofrecer a esos 12 millones de compatriotas que hoy son cuenta propia. Y en su opinión, ¿qué debe dársele? ¿Empleo o garantizarles una informalidad, pero mucho más crediticia, mucho más amplia en su desarrollo económico? Yo hace años vengo hablando de las cajas de compensación familiar. Para mí las cajas de compensación son el vehículo excepcional para entrar a la formalidad económica, a ese universo de los cuenta propia. Porque es que el problema es que hoy a un cuenta propia se lo llama a la formalidad, pero a través de la DIAN y de la Cámara de Comercio. ¿Y eso qué le dice a la persona que está en informalidad? Uy, no, ya vinieron a morderme, me van a cobrar impuestos, me van a vigilar. En cambio, si usted usa las cajas de compensación, que son un modelo que a mí me parece muy interesante porque está subutilizado hoy, para que Ignacio, que es un vendedor de galería, o un pequeño tendero, o un pequeño ferretero, venga y pagando un valor X, sepa que va a integrarse, va a quedar incluido en la dinámica económica a través de la caja de compensación, y que por esa vía usted va a tener acceso a la educación para usted y para sus hijos, va a tener acceso a recreación, va a tener acceso a crédito, porque las cajas tienen programas de crédito, va a tener acceso a subsidio de vivienda, perfectamente, pues no inmediatamente, pero se puede promover, es decir, incluso a los subsidios familiares en efectivo para los hijos menores de 12 años. Entonces, eso es incluir por la positiva, es atraerte y no amenazarte. Venga, que yo me meto y usted queda ya en la DIAN y a declarar, y entonces usted se asusta, y aunque no le tenga que pagar, usted por el solo susto no va para allá. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos como ese. También hay que buscar mecanismos diferenciales, por ejemplo. ¿Cómo le podemos pedir a un restaurante? Yo no digo los restaurantes grandes, los de cadenas, pero un restaurante de barrio, de parque, que le pague a usted el fin de semana con dominical, con festivos, con horas extras y todo, y que además tenga un contrato del mes. Literalmente se quiebra ese pequeño empresario, pues los restaurantes casi todos son pequeños. Lo que sí podría hacerse es, utilizando lo que ya ocurre en Europa y en Estados Unidos, es que si yo te contrato a ti, yo te contrato a ti, por menos del 25% de la jornada mensual del mes, o sea, 45 horas, qué sé yo te pague a ti por esa hora 3 veces el valor de la hora nominal, como una hora de compensar que tú no vas a tener trabajo todo el tiempo. Y si yo te contrato por 50%, te pague 2 veces la hora. Y si te contrato el 75%, te pague 1,5 veces. Y si te contrato el 100%, pues te pago el valor. ¿Verdad? Eso es una forma diferencial de ayudarle al empresario y ayudarle al trabajador. Pero que tampoco podemos aceptar es que el empresario diga, no, es que yo no puedo contratar ni no 20 horas. Sí, pero le pago a hora de salario mínimo. Eso es una injusticia. Entonces, cosas como esa hay que hacerlas. Y en el tema de salud, yo le decía también esta semana al ministro de Hacienda, ¿por qué no usar a las EPS? Esto ya lo he dicho en varias oportunidades, para que ellas sean las que inviertan en los centros de atención primaria. ¿A qué horas y dónde va a caer la plata del país para hacer 20.000 centros de atención primaria? Uy, no. Esa plata no existe. No. Y nos vamos a demorar 10 años. En cambio, si yo cojo a Sanitas, o cojo a Sura, o cojo a cualquiera de estas que estén funcionando y le digo, venga, por cada 20.000 o 30.000 o 50.000 afiliados que usted tenga, usted va a invertir de su plata, no del Estado, de su plata, para hacer centros de atención primaria en municipios de su entorno de menos de 50.000 habitantes. Y yo, Estado, le voy a dar a usted la oportunidad de que usted los construye, pero usted los administre. ¿Sí? Pero usted me garantiza que me lo atiende la población.
y que me lo meten en una ruta de complejidad, en un circuito de complejidad, que si Ignacio en San Pablo está en centro AP de atención primaria, pero usted se agravó, que la misma EPS tenga la ruta para sacarlo hasta Pasto o hasta Popayán o hasta Cali, donde esté su ruta de atención. Eso sería una fórmula mixta, híbrida, que se podría hacer. Pero estos son temas muy complicados. Yo no me atrevo a decir si van a pasar las 3 antes de que termine esta legislatura. Creería que puede pasar una de las 3 y me atrevería a decir que la que puede pasar es la de salud, porque es la que a Petro por lo menos más le interesa. En ese sentido, pues también se está escuchando en el interior del Congreso pues que el afán del gobierno es llamar a extraordinarias ahora a partir del 20 de junio que termina este periodo legislativo, con el fin de acelerar un poco la implementación. Ustedes, de la experiencia que ya tienen este primer año casi como representante de la Cámara, ¿usted le parece que eso sería útil, teniendo en cuenta las dinámicas que se van conociendo al interior del Congreso? Si hay dinámica de debates y están todas las ponencias y las proposiciones al día para hacer los debates, yo creo que vale la pena. Pero si no, nos va a pasar lo que le pasó a principios de año. Nos citaron el 6 de febrero y estuvimos 2 semanas prácticamente haciendo nada, porque no estaban listas las ponencias. Bueno, y el tema de la salud también tiene muchas aristas. Hoy en esta semana se quedaron en claro que la Comisión Tercera tenía muchísimas dudas, y es sobre la calidad del servicio, sobre la capacidad del servicio, sobre si se va a respetar la autonomía médica de necesito un examen de sangre, se hace y punto. Todas esas quedaron sobre la mesa. ¿Usted qué piensa de esas dudas y si efectivamente la reforma las soluciona? Mire, yo lo he dicho ya en varias oportunidades al interior del Congreso y por fuera y en entrevistas. Una reforma a la salud que no tenga la mistura entre lo público y lo privado no va a servir. Primer punto. En segundo lugar, una reforma a la salud que no resuelva el problema de la logística operativa, de la administración de 83 billones de pesos al año que se manejan en el sistema de salud, nos puede llevar a un colapso infernal. Yo no me quiero imaginar una multiplicidad de oficinas de ADRES en todo el país y cada oficina de ADRES en manos de un político, y yo como político le pedía al gobierno, deme a mí la oficina de allí, de tal parte, y yo allí nombro mis 4 o 5 funcionarios y comienzo yo a muñequear y a manipular dineros, drogas, de todo, sí. Además, todo tipo de servicios. Yo sostengo que aunque se dice que las EPS se robaron la plata porque la ley 100 les permitía robársela, eso no es cierto, no es cierto. La ley 100 no permitía que las EPS cogieran la plata y hicieran lo que les diera la gana. Lo que faltó fue un sistema riguroso, estricto, operativo, funcional, de arbitramiento, de auditoría, de seguimiento. Porque hombre, es elemental. Si yo te digo a vos 5 millones de pesos y no tengo seguimiento, pues vos coges esa plata y haces fiestas. Pero si yo te digo a vos 5 millones y estoy ahí con un método riguroso y un sistema bien aplicado, bueno, esta plata es para las IPS, esta plata es para las enfermedades catastróficas, esta plata es para oficinas, esta plata es para dotaciones, qué sé yo, se puede manejar. Bueno, representante, despida usted el programa. Bueno, muchas gracias Guillermo e Ignacio por esta oportunidad. Este es, creo que el 4º programa que ya usted me está haciendo, sí, donde mi única aspiración es que ustedes, quienes nos ven y nos escuchan a través de la cable operadora del Canal 2, que es el medio de comunicación a través del cual estamos emitiendo este programa, y a través de las redes sociales y a través de la página del representante, pues conozcan de viva voz mi opinión sobre temas muy sensibles de la realidad nacional
de la política y de lo que estamos haciendo en el gobierno y como congresistas. Muchas gracias.